Bueno, y una vez que yo puedo identificar cómo es la cultura de la organización, la puedo clasificar. ¿Por qué a nosotros nos sirve esto? ¿Por qué necesitamos entender esto? Porque cuando uno trabaja en recursos humanos, en general, digo, nosotros por ejemplo trabajamos mucho en consultoría, nos resirve entrar a la oficina de un potencial cliente o de un cliente para darnos cuenta cómo es la cultura de la organización. Y nos damos cuenta observando todas estas cosas que les contaba en el video anterior. Y cuando yo observo todas esas cosas, la puedo clasificar o puedo entender un poco más cómo funciona y tal vez lo que sea que me pidan que haga, cualquier cosa, lo voy a adaptar concretamente a el estilo de la cultura. A ver, voy con un ejemplo. Suponete que vos sos una persona que sos malhumorada, es una característica, un rasgo característico tuyo. La gente que te conoce y que te trata todos los días sabe que vos sos de esa forma y probablemente va a desarrollar estrategias para llegarte o para aproximarse o para hacer un approach distintas a si vos fueras una persona que está siempre de buen humor. Porque yo quiero llegarte, yo quiero comunicarte y necesito que hagas cosas, entonces conociendo ese rasgo tuyo voy a elegir aproximarme de una forma y no de otra. Y lo mismo pasa cuando uno conoce la cultura de una organización. Si yo necesito entender cómo es culturalmente la organización para hacer un approach, para hacer una aproximación con una propuesta, con un trabajo, con lo que sea, de una determinada manera y un contexto que me va a ser más útil que otro. Entonces es muy importante hacer interpretación de la cultura porque me va a validar un montón de procesos, un montón de formas de hacer las cosas que voy a ser mucho más exitoso con lo que ofrezco, con lo que hago, cuanto mejor la entiendo. Ni hablar como empleado, cuanto más la comparto voy a ser más exitoso también. Entonces, ¿cómo la podemos clasificar? Bueno, clasificaciones hay un montón, yo les voy a dar algunas que para mí son las más útiles, creo que coinciden con la bibliografía, pero bueno, cada uno puede usar la clasificación que quiera, siempre y cuando defina correctamente a qué se refiere. La primera clasificación es la cultura puede ser intenso o suave. Una cultura es intensa cuando todos los que están adentro la comparten fervientemente. Y una cultura es suave cuando se dispersa de alguna forma. No quiero usar la palabra dispersa para hacer referencia a otra clasificación. De alguna forma como que se pierde y tal vez no es tan fuertemente compartida. Cuando yo tengo una cultura que es intensa o muchas bibliografías le dicen también fuerte, una persona o se adapta o no se adapta y si no te adaptas, la cultura te expulsa. O sea, es imposible transformarla. Pienso, por ejemplo, y acá voy a recurrir al imaginario colectivo, que no siempre es real, pero bueno, sirve, la administración pública. Digo, la administración pública tiene una cultura súper intensa en general. Una identidad de esquema e inclusive una identidad de construcción muy similar, sin importar el ministerio, bueno. ¿Qué pasa? Supongamos que tiene esto de que el trabajo se hace de una determinada... Es muy procedimental, ¿no? Hay procesos y los procesos nunca se pueden saltear y nunca se pueden cambiar. Entonces, el expediente va de este lugar, este lugar y este lugar, este lugar y hace todo un recorrido que históricamente se hace así. Tal vez si uno analiza el recorrido y si uno analiza la forma en la que hace las cosas, no es la más eficiente, hay una forma de hacerlo más eficiente. Entonces, cuando viene un agente que quiere cambiar ese recorrido, probablemente la cultura y el resto que vienen haciendo esto de una determinada manera se resistan y no lo tomen. Entonces va a generar dos opciones. O la persona se rinde y se adapta, se amolda a ese esquema cultural, o te vas a terminar yendo porque vos no podés trabajar de esa forma, entonces la cultura es tan fuerte, tan intensa que te expulsa. Típico de la administración pública, que tiene que ver con que la administración pública siempre va a existir, nunca va a quebrar, o sea, el Estado siempre va a existir y siempre va a estar en mayor o menor tamaño, que va cambiando con las gestiones, pero en mayor o menor tamaño siempre va a estar, entonces hay algo de... no hay una obligación del entorno a ser eficiente realmente económicamente, porque los fondos públicos son de todos y no son de nadie, entonces como hay una desapropiación, entonces no es como una empresa que está persiguiendo cuidar el peso y la eficiencia permanentemente, entonces te obliga a adoptar siempre nuevas formas para aprovechar mejor los recursos. No tiene esa transversalidad del Estado, entonces genera estas culturas intensas, fuertes, que son súper compartidas, y cuando vos no las compartiste volvés como un agente que genera como que te expulsa. Y después las culturas suaves, que sería lo opuesto al intenso,
Pasa mucho en las organizaciones que son muy grandes, pasa mucho que cobran una dimensión tal que es muy difícil atravesar todos los espacios y generan como pequeños fenómenos subculturales. Entonces, ese tipo de organizaciones, para evitar que se descontrole, ¿cómo te das cuenta que una relación es suave? Porque tiene manuales para todo. Yo siempre cuento el mismo ejemplo. Accenture, no ahora, hace por lo menos 10 años atrás, tenía un código de vestimenta que nunca había visto un código de vestimenta así, donde indicaba ítem por ítem lo que se podía y no se podía usar. Y yo siempre que lo leía me causaba gracia, pero pensaba, qué suave tiene que ser la cultura, que vos tenés que aclarar cosas que vos pensás que son obvias, pero como incorporás masivamente gente todo el tiempo, no tenés control realmente. Entonces es muy difícil poder darle una impronta a la organización que recurrís a manualizar, es una expresión de recursos humanos, todo. Entonces, el código de vestimenta decía, no se puede traer ojotas, no se puede traer pantalones rotos, no se puede traer calzas si no te cubrís por debajo del muslo, a mitad de por debajo de sí, el muslo. Que decía, no se puede traer pantalones de cuero, no se puede, en una época te decían que no te podías pintar el pelo de colores. Bueno, todo eso ya, la organización ya no lo tiene, pero en su momento incorporaban tanto personal joven que de repente había gente que iba a trabajar en traje de baño, que trabajaba en ojotas, y ellos tenían que recurrir a un manual para decirte esto no lo podés hacer. Que si hubiera tenido una cultura intensa, a vos nunca se te hubiera ocurrido, porque es la típica que vos entrás y ves a todos vestidos de exactamente la misma forma, entonces vos solo el primer día te das cuenta de cuál es el código de vestimenta, nadie te lo tiene que decir. Cuando la cultura es más suave, alguien te lo tiene que indicar. Esa sería la primera clasificación, fuerte o suave o intensa y suave. Hay otra clasificación que es congregado dispersa, que esta le suele pasar a muchas organizaciones también de gran tamaño. Congregada se reparte la cultura de forma uniforme y todos los sectores más o menos compartimos la misma, o es dispersa, cada sector genera como una subcultura que lo caracteriza. Suele pasar a las organizaciones que nada que ver el clima que se vive o las formas de trabajar en finanzas que en marketing, por ejemplo, ¿no? Como dos extremos. ¿Por qué? Porque algo de la tarea de finanzas, de cómo son los procesos, los procedimientos que son muy particulares, que en otras áreas con otras tareas distintas no se comparten. Entonces genera como una especie de dispersión de la cultura. O sea, hay patrones que son comunes, pero después cada sector va a generar sus patrones particulares, sus características particulares. Y a veces tienen como subculturas. Entonces, en marketing lo hacemos así, en ventas lo hacemos así, en finanzas lo hacemos así, en recursos humanos lo hacemos así. O sea, hay una cultura y una subcultura. Después hay otra clasificación que está súper importante, que es permeable o impermeable. ¿Qué quiere decir? Es cuánto me adapto o no me adapto al entorno. Y acá quiero hacer una salvedad. O sea, en el contexto en el que vivimos hoy, culturalmente, todas las organizaciones tienen que tener rasgos que estén dispuestos a dejar y renunciar porque eso pone en riesgo su supervivencia. Las organizaciones totalitarias están viendo su ocaso porque justamente no se pueden adaptar a los cambios que el entorno pide. Y antes, en la década del 60, 70, los 50, no pasaba nada porque el entorno no cambiaba tanto y no demandaba tanto de la empresa. Hoy demanda un montón de cosas, una respuesta, esto con internet, la globalización, o sea, no quiero sonar trillada, pero todo esto que ya sabemos que pasa, el entorno le demanda a la organización que se adapte permanentemente. Y eso en algún punto lo tiene que hacer la organización, hacer un proceso de reflexión. O sea, ¿hasta dónde? O sea, ¿qué negocio y qué dejo y qué no negocio? Lo recomendable desde recursos humanos es vos tenés que tener muy clara cuál es tu identidad y qué es lo que para vos es importante y no vas a cambiar. Todo lo demás, flexibilízalo. Esto que para vos es key, es como centro, lo mantenés. Y todo lo demás puede ser flexible. Eso a vos te da cintura para poder ir cambiando en función a lo que el mercado te demanda. Pero bueno, hay que ver cada caso en particular. Por ejemplo, nosotros siempre contamos el caso de Kellogg's, que Kellogg's era dueño de toda la línea de snacks que ahora es PepsiCo. Las Lay's, la Pepsi, todo eso era parte de Kellogg's. Entonces Kellogg's tenía como dos unidades de negocio súper marcadas, los cereales y los snacks. Entonces, tener snacks, que era el negocio hasta más redituable, iba como en contra de la identidad de Kellogg's, que en ese momento creo que era comida sana para una vida sana, y bueno, los snacks claramente no son sanos, entonces se tomó una decisión súper fundamental de decir, bueno,
el valor de mi organización, ¿cuál es? ¿Yo quiero que sea haciendo lo sano o quiero que sea, no sé, la comida chatarra? Y entonces decidieron separarse y vendieron toda la parte de PepsiCo, crearon Pepsi y Kellogg se quedó únicamente asociada a los cereales. ¿Por qué? Porque había como un ruido y los hacía perder ventas esto de que Kellogg's produciera snacks y además produciera cereales, como que genera una confusión. Entonces digo, antes tal vez a nadie le importaba cuando ellos nacieron y por eso empezaron a hacer los snacks, pero el consumidor fue teniendo cada vez más acceso a otros productos, cada vez más acceso a la información, entonces el consumidor se vuelve cada vez más inteligente, más sofisticado y entonces demanda ese tipo de congruencias en las organizaciones. Entonces ahí tomaron la decisión de separarse. ¿Qué se quedaron? Con lo que nosotros no estamos dispuestos a renunciar, que era su identidad, su misión, lo llamamos nosotros, y entonces todo lo demás se flexibiliza. Eso es a lo que me refiero con ser permeable. Pero tampoco podés ser tan permeable que hoy te dediques a hacer cereales, mañana te dediques a hacer snacks y pasado hagas zapatos. O sea, ese tipo de permeabilidad no te permite construir a largo plazo. Entonces hay como una especie de equilibrio, tiene que haber una especie de equilibrio entre lo impermeable y lo permeable. Claramente las organizaciones que son impermeables, las totalitarias, religiones, estructuras militarizadas, bueno, ahora no se me ocurre ninguna otra, se me ocurren esas dos, que son súper rígidas, están viendo su caso. Por ejemplo, los partidos políticos, ya la gente no adhiere a los partidos políticos como antes, la gente se está volviendo cada vez más apolítica y los partidos están tratando de transformar, porque si no, no pueden enganchar adeptos y la política evolucionó mucho estos últimos 20 años con Internet y las redes sociales. Entonces, hay partidos que han sabido capitalizar eso y se han transformado, entonces pueden conseguir gente joven. Y hay partidos que no, y entonces son partidos más tradicionalistas y están quedando en el tiempo y están perdiendo adeptos, ¿no? Eso es un juego de lo permeable y lo impermeable. A veces las creencias, los valores son tan rígidos que son, por esto digo, la cultura es una herramienta de gestión, son tu mismo enemigo, ¿no? Y son los que están haciendo que te termines vos extinguiendo. En la película que les pasamos para ver, claramente es una cultura súper permeable, porque inclusive abraza cada factor nuevo que entra. Ben, el personaje principal, es un factor disruptivo en la cultura y si bien en la dueña genera un poco de resistencia al principio, después lo termina incorporando. La resistencia al cambio es natural, pero habla de la permeabilidad de la cultura, que tiene que ver con su personalidad y ella lo traslada a la organización. Por ejemplo, otra serie que está muy buena para ver, donde uno puede observar cómo evolucionan las tendencias, cómo evoluciona el mundo de los mercados, es Mad Men, que es sobre estos publicistas, que la serie empieza en la década del fines de 50, creo, o principios de los 60 y termina en la década del 70, y es interesante ver cómo van cambiando la gestión, porque se ve mucho de gestión empresarial y se ve un montón de otras cosas, ¿no? Pero mucho de gestión y cómo van cambiando ellos el negocio y la forma de acercarse porque el mundo empieza a demandar cambios. Es súper interesante para analizar. Y bueno, y la última, y con esto no los molesto más, la última clasificación es si es singular o es determinada. Una cultura es singular cuando es única, cuando nace el emprendimiento y su fundador le da su personalidad, su impronta. Y una cultura es determinada cuando, por ejemplo, yo abro una filial de otra empresa y traigo el negocio afuera acá. Entonces, de alguna forma está determinado por esa identidad que ya se generó afuera. Va a generar una nueva identidad de construcción atravesada por una identidad de esquema que viene traída desde otro lugar, pero hay un común determinismo. Bueno, creo que con esto es todo. Les pido que vean la película. Ahora les subo al foro las consignas para analizar sobre la película y ese va a ser el foro que vamos a manejar el presentismo. Y después les vamos a subir un trabajo sobre un práctico que se sirve con notas sobre cultura en la parte de actividades.